Bueno, pues a mí me tocó compartir con ustedes el día de hoy el taller de cómo formar un grupo de alabanza, pero va a ser muy específico y va a ser único en lo que tiene que ver la dirección y directores de alabanza. Así que pues vamos a aprender juntos. Algunos tal vez ya lo sabían, otros lo van a aprender por primera vez. Lo importante es tener un corazón dispuesto para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar poniendo la base fundamental, que es la palabra de Dios. Después vamos a pasar a lo práctico. Vamos a ver muchos consejos que a través de los años Dios me ha permitido aprender y creo que va a ser también de bendición para ustedes. Vamos entonces a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Son de los versículos que más debemos de tener en cuenta si estamos ministrando en un grupo de alabanza. Y miren ustedes lo que dice ahí, Primera de Crónicas 15:1. Dice así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. El arca de Dios, lo sabemos aquí, representa la presencia de Dios. Dios habitaba en ese mueble hecho de una obra primorosa que Dios había designado a sus artesanos en diferentes áreas para que lo elaboraran. Y dentro del arca habitaba la presencia de Dios. Y noten ustedes que cuando narra aquí en estos versículos, dice que el arca debía de ser llevada, ¿sí? Eso quiere decir en el original que tiene que ser levantada. Significa elevar. En este caso, el nombre y la presencia de Dios. Pero no lo podía hacer cualquier persona, tenía que ser un levita. ¿Quién es un levita? Bueno, ya lo hemos aprendido en estos días, pues es uno designado por Dios para llevar la presencia de Dios y encargarse de todas las áreas que tienen que ver con el tabernáculo, es decir, el ministerio de alabanza. Entonces, los levitas somos nosotros que hemos sido llamados de Dios para levantar, para elevar su presencia. Él nos dio dones, nos dio capacidades para hacerlo. Tú fuiste designado, si eres un levita, que ya pregunté a algunos de ustedes si están involucrados en el ministerio, designado por Dios. Dios te dio una habilidad vocal, Dios te dio una habilidad musical, o Dios te ha llamado a ser un ministro, ¿sí? En este caso de alabanza. Y Dios entonces nos da esos dones, capacidades y habilidades para hacerlo. Y cuando Él te llama, Él te capacita, Él te habilita para que funciones como su levita en su casa. Entonces, vemos aquí que fue designado que esos levitas llevaran el arca de Dios. Versículo 11 dice así: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Les hablando a los líderes. Y dice: santificaos. Eso quiere decir apartarse, consagrarse para Dios. El ministerio no debe de ser llevado por personas que no tienen entendimiento de lo que están haciendo y músicos, ministros que mezclan el mundo con lo de la iglesia, lo cual ya sabemos que no es correcto. Entonces dice: santificaos vosotros y vuestros hermanos. Y dice: y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, y ayer aprendimos con el pastor Julio acerca de este primer intento, y ustedes lo recordarán, Usa extendiendo su mano, y pereció por hacerlo mal. Una buena intención de este joven de querer levantar el arca, pero Dios no lo iba a permitir. Dice: entonces, no así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, y subrayo ese versículo, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, eso quiere decir que Dios ha establecido parámetros, principios, leyes en su palabra para poder entonces llevar su presencia.
Entonces, la primera vez, y lo aprendimos ayer, fue llevada por animales en un carro nuevo, lo cual fue una buena intención, pero una sincera equivocación. Entonces, la presencia de Dios y su ministerio debe de ser llevada conforme a su ordenanza, conforme a Él estableció, y no como nosotros pensamos, ¿sí? Hay quienes dicen, es que yo sé tocar la guitarra, y me ha tocado, porque estuve muchos años en el ministerio de encargado, de director responsable principal, y hay gente bien intencionada que llega contigo y es que yo quiero tocar, y yo aprendí, y bueno, sí puedes tener una actitud, una habilidad, una aptitud, pero si no estás con el entendimiento, no puedes servir de esa manera. Debe de ser llevado entonces conforme a la ordenanza. Y en su palabra, Dios nos ha dejado instrucciones precisas para llevar a cabo su ministerio. Y con esas instrucciones también vienen las responsabilidades, que a muchos les gusta nada más el privilegio, pero no la responsabilidad. Sí, yo quiero estar al frente, yo quiero tocar, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero que me vean, que escuchen mi talento, pero no quieres hacer o no quieres tener las responsabilidades, que son muchas, ¿no? Pero entonces hay que considerarlo, ahorita no es el tema. Versículo 14, dice así: así los sacerdotes y los levitas, entiéndase las dos porque una cosa es ser sacerdote y otra cosa es ser levita. Dice, así los sacerdotes como levitas se santificaron, es decir, se limpiaron, se consagraron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. No debía haber contacto físico con el arca. Dice que la traían en sus hombros sobre barras, ¿sí? Esto me lleva, y ustedes lo saben porque ya lo han escuchado, no podemos tocar la gloria de Dios. En ninguna manera. El músico, el cantor, el predicador, quien sea que esté sirviendo en un ministerio de alabanza, no debe de atreverse a tocar la gloria de Dios. Y ahorita voy a abundar en ejemplos prácticos porque sucede, hermanos, ¿sí? Entonces la gloria de Dios es única y es solo para Él. Versículo 16. Dice, asimismo David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Entiéndase, cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas y con címbalos, que resonasen y alzasen la voz. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Con alegría. Resonar tiene que ver con inteligencia. No quiere decir que yo le voy a subir el volumen, ¿verdad? A mi guitarra, a mi piano, a mi voz. Es que ahí dice que tiene que resonar y le voy a subir el volumen. No. Tiene que ser un resonar con el entendimiento, hacerlo bien, publicar y proclamar la alabanza a Dios a través de mi instrumento y de lo que yo estoy cantando. Y quiero hacer la nota aclaratoria que debe de ser hecho con alegría. Notemos que no es una sugerencia, es un mandamiento de hacerlo con alegría. Yo te pregunto, ¿has visto alguna vez algún grupo musical que toca y canta enojados? ¿O que están tristes? ¿O un músico serio? ¿Cómo se ve ese cuadro? Se ve triste. En lo secular se ve mal. Ahora imagínate en la iglesia. Yo he visto muchos ministerios y es lamentable que parecen hasta robots, ¿no? Así, no expresan nada, están cantando. Algunos tienen hasta la cara de sufrimiento, como que no sé si se sienten mal, no sé si ya no quieren estar ahí, pero no hay un gozo, no se refleja un gozo. Y la palabra de Dios me dice que si yo tengo que tocar y cantar, tiene que ser con alegría. Yo tengo que disfrutar. Y es algo que constantemente les comunicamos a los integrantes del grupo de alabanza. Janet, nuestra líder, constantemente tienen que disfrutar. Tenemos que deleitarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, si ustedes van a ser encargados o estar formando ministerios de alabanza, eso es clave, hermanos. Tener alegría en nuestro corazón para poder reflejarlo al momento de estar cantando o ministrando. Versículo 17, seguimos adelante. Dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos
Atán, hijo de Cusaías. Pues aquí puede ser nombres comunes, ¿no? Pedro, Pablo, Pancho, todos ahí. Versículo 21. Matatías, Elifeú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asaías. Escuchen, está interesantísimo este versículo. Dicen, todos ellos tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¿Alguno de aquí es músico? ¿Toca algún instrumento? Fíjense ustedes el principio en la palabra de Dios, que el instrumento tiene que estar afinado. Para mí es asombroso que hasta en esos detalles Dios te establece en su palabra lo que quiere. Dice, arpas afinadas en la octava para dirigir. Entonces, es importante. ¿Han escuchado ustedes alabanza con música desafinada, las guitarras? ¿Qué tocas, hermano? La batería. También los parches se afinan, ¿sí sabías? Sí. Los parches tienen que afinarse de la batería. Yo no sabía, hace muchos años lo aprendí, ¿no? Pero yo pensé que nomás era ponerle el parche y toque. No, tienen que ir afinados hasta eso. Y no son cuerdas, pero también tienen que ser afinados. Todos los instrumentos de cuerda tienen que estar afinados. Vean ustedes versículo 22, y aquí entramos ya en el tema. Dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ellos. Dos aspectos que quiero resaltar aquí. El primero, dice la palabra de Dios que un hombre llamado Kenanías era principal de los levitas en la música. Eso quiere decir que aún en la música se establece el orden y los niveles de autoridad. Puede haber 10 bateristas en una iglesia, en una congregación, pero uno solo es el responsable. Puede haber 50 voces de coro, pero uno es el responsable de todo el coro. Puede haber 5 directores de alabanza, pero uno es el encargado principal. Siempre hay una cabeza, y eso es un principio que la palabra de Dios nos establece. Dice entonces que Kenanías era el principal de los levitas en la música y fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. La palabra de Dios establece también los parámetros para dirigir el canto conforme a este versículo. No puede ser cualquier persona. No puede levantarse un director de alabanza si no hay entendimiento. O sea, no es una ocurrencia humana. No son los acomedidos. Ay, a mí me gusta cantar y yo quiero dirigir la alabanza. Hay un anhelo en mi corazón por hacerlo. Bueno, es que esto no es así. Puede haber muchos acomedidos con buenas intenciones, pero se necesita ser entendido. Y es lo que vamos a adentrarnos en esta tarde. Encontramos entonces que Kenanías era director. Digan conmigo, director. Director. Yo creo que la mayoría entendemos lo que es un director. Generalmente lo asociamos con alguien que es jefe, alguien que da órdenes, que es la autoridad. Pero otro de los significados de la palabra director es ser guía. O sea, no nomás es ser jefe, es ser guía. Y podemos decir entonces que cada uno de nosotros que somos directores de alabanza o los que se van a formar, tienen que entender que no son solamente directores, también son guías. En este caso de la congregación. El director de alabanza es el que dirige el canto para Dios, pero también guía a la congregación. Y vamos a aprender algunos consejos muy prácticos. Y por último, lo que se menciona acerca de Kenanías es que era entendido en el canto. Entendido es ser apto, es alguien que discierne mentalmente, puede hacer diferencia entre una cosa y otra. Entendido es aquel que está atento, entendido es aquel que es prudente, entendido es aquel que tiene una comprensión de la música, de la armonía, del ritmo y de la palabra, obviamente. O sea, así como en lo secular, un gerente tiene que saber todo el funcionamiento de la empresa en todos los departamentos, también el director tiene que tener una noción de todos los aspectos técnicos y espirituales, obvio.
Por eso estás dirigiendo. O sea, tiene que haber un entendimiento musical. ¿Cuál es la tonalidad? El ritmo que se está llevando. ¿Cómo entra una canción? ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el final? Ahorita vamos a ver más cosas. Pero el director tiene que ser entendido en esto. O sea, vuelvo a lo mismo. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser entendido. Bueno, estableciendo el fundamento conforme a la palabra, ahora vamos a pasar a los aspectos técnicos y vamos a aprender muchísimas cosas. Les voy a enseñar consejos que he aprendido a través de los años y son aspectos, mis hermanos, muy, muy enriquecedores porque nos van a ayudar a mejorar la dirección de alabanza. O a quienes estén formando, les va a servir muchísimo para hacer las cosas mejor. Yo admiro la gente o los directores o los músicos que tienen un corazón dispuesto para aprender. Cuando una persona, un músico, un cantor, un director no tiene disposición para aprender es bien difícil porque se cierra. Creen que como lo hacen bien y no admiten un consejo. Es que yo así lo he hecho por años, así he tocado por años y así me voy a morir. Bueno, es que así no es. Tienes que aperturar tu corazón, abrir tu corazón para aprender nuevas cosas y mejorar. Bien, entonces director y dirección de alabanza. Entonces ya vimos que Ananías era el principal. Vamos a empezar entonces con lo que es la preparación de cantos, ¿sí? ¿Cómo elaboramos una lista de cantos? O sea, es como yo quiera, es que me gusta mucho la de yo danzaré como David y la voy a poner, y a mí me gusta mucho la de tu gracia me basta, y comenzamos a establecer listas así nomás porque a ti te gusta. A mí también me gustan muchas canciones, pero tengo que considerar muchos aspectos. Entonces, el primero de ellos, para poder elaborar una lista de alabanza, es buscar a Dios. O sea, es fundamental. Tengo que tener una comunión con Dios, tengo que tener una guía del Espíritu Santo para poder establecer mi lista de cantos, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que va a colocar en ti como director una impresión en el corazón. Es el que te va a poner cuáles son los cantos para este domingo, ¿sí? En ocasiones el Espíritu Santo te va a decir un canto en específico. A mí en lo personal me ha tocado que durante algunos días viene una canción a mi corazón y me gusta y le estoy diciendo, Señor, ¿es esto? Y sí, yo siento que ese es el canto para este domingo y lo incluyo en mi lista. Puede ser uno o puede ser toda la lista. Pero sí tiene que haber una búsqueda de Dios en lo espiritual para poder establecer una lista de cantos, ¿sí? Para que la alabanza y la administración del domingo o del servicio sea espiritual y no solamente una lista de cantos como si fuera un mariachi, ¿no? O sea, el mariachi no va, ¿cuál? A ver, y con eso tenemos, ¿no? No, eso es espiritual. Todo el servicio es espiritual y tiene que comenzar con la lista de cantos. En los aspectos técnicos, tenemos que considerar dentro de la lista el tiempo que se nos ha asignado para ministrar. Hay congregaciones que tienen 30 minutos de alabanza, otros tienen 20, otros 40, otros 1 hora. Bueno, en base al tiempo que se designó para eso, tú elaboras tu lista. Y aquí hay un aspecto técnico importante, considera el tiempo. Por ejemplo, este canto dura 10 minutos, ¿ok? Este otro dura 6 minutos, este otro dura 8, haces la suma y saca el tiempo. Y a eso le agregas la introducción de cómo vas a abrir el servicio, espacio para un fluir espiritual, musical o en la palabra o algo, y cubres. Porque se dan los casos donde hay servicios donde se extiende demasiado o acabas antes, ¿no? Entonces, estar muy atentos al tiempo que se nos ha designado para entonces poder establecer la lista. Lo más recomendable en esa lista es iniciar con cantos de alabanza fuertes, es decir, que tengan esa fuerza espiritual, en ritmo, en melodía y en palabra. ¿Por qué? Porque es la apertura del servicio. Yo recuerdo hace muchos años, todavía comenzábamos con algunos cantos de adoración. A ver, hermanos, vamos a iniciar y cierren sus ojos.
Y es muy bonito y es muy edificante, pero siempre y cuando sea el Espíritu de Dios el que te lo haga sentir. Pero lo más recomendable es comenzar con cantos de alabanza fuertes, con ritmos fuertes, porque es la apertura. Cuando comenzamos con una adoración, la tendencia es ir hacia abajo. Entonces, no, queremos iniciar con júbilo, con alegría, y siempre la alabanza jubilosa y poderosa nos ayuda a levantar. Cuando iniciemos el servicio como directores, pues tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, ¿sí? En ocasiones habrá momentos donde venimos desanimados, tal vez tenemos alguna dificultad, alguna necesidad, y eso emocionalmente nos puede afectar. Entonces, no permitamos ser gobernados por las emociones. Más bien dependamos de Dios para que esto sea con fuerza espiritual. Entonces, hay que hacerlo con ánimo, con alegría, y tratar de llevar a la gente a esa alabanza con fuerza y júbilo. Procuremos que al iniciar el servicio no hablemos mucho. Acordémonos que no somos predicadores, somos directores de alabanza, por lo cual tenemos que cantar, no predicar. Entonces comenzamos con el servicio, podemos leer un versículo, podemos hacer una oración breve, siempre fundamentada en la palabra, y no tardar más de 3 o 4 minutos para iniciar el servicio. Algo muy breve, contundente, directo, preciso, y comenzamos el tiempo de alabanza. Otro consejo: no hacer bromas o comentarios desde el micrófono que están fuera del lugar, porque hay a quien le gusta hacer ese tipo de comentarios con el propósito de, pues, quebrar el ambiente, de hielo, qué sé yo, pero no es lo mejor. O sea, bromas desde el púlpito, desde la dirección, no es muy recomendable. Recordemos que esto es un tiempo para el Señor de alabanza y Él merece el respeto y se necesita tener mucha seriedad al respecto. ¿Ok? Recordemos que durante el tiempo de alabanza no somos animadores. ¿Han visto a los animadores musicales? A ver, un aplauso. A ver, ahí atrás, aquí adelante. O sea, no somos animadores, somos directores. Guiamos a la congregación. Guiar es muy diferente a animar. Oye, Irán, entonces no puedo decirle a la gente que grite un grito de júbilo. No puedo decirles que levanten su voz. Sí, ahorita lo voy a tratar. Pero que el propósito no sea ser animador. No, somos directores de alabanza, ¿sí? Guiamos a la congregación. Procuremos no regañar a la gente, no forzarlos para que aplaudan o que canten, ¿sí? Porque se da el caso. Yo cuando recién comenzaba a dirigir alabanza hace como 18 años, yo era de esos, y ya le pedí perdón a Dios. Comenzaba el canto y eran de esos de danza y yo veía que la gente nomás así estaba y no se levantaba, no aplaudía, no cantaban, y yo me desesperaba y yo paraba así: a ver, párense. Y luego ya les decía: a ver, hermanos, ¿a qué vinieron? ¿Vinieron a alabar a Dios o no? Y entonces, sí, pues vamos a alabar. Y entonces yo forzaba y los regañaba y quería que pues se prendiera la reunión, ¿no? Que el fuego estuviera. Esto no es muy recomendable que se haga. De hecho, no se debe de hacer. No debemos de forzar a la gente a que haga las cosas, ni que grite, ni que aplauda, ni que levante o aplaude más allá de lo que se debe de hacer. Cuidemos como directores de alabanza no estar constantemente diciéndole a la gente: levanta tus manos. Y hace un minuto lo dijiste y otra vez: levanta tus manos, ¿no? Y como 10 veces decimos: levanta tus manos. No estar constantemente diciéndole a la gente un grito de júbilo. No estar constantemente diciendo: vamos a aplaudir más fuerte. No. Tranquilos. Todo en su momento, en su tiempo. Y como director, como supervisor, estar viendo cómo está la congregación.
Otro consejo, no manipulemos con la voz o con la música, y eso se da constantemente. ¿Saben ustedes que ustedes pueden manipular con la voz y con la música las emociones de la gente? Si yo hago la voz más grave, si yo comienzo a gritar, si le digo a los músicos, vamos a subir la intensidad, y acá hay dos ahí, nos vamos así, es emoción. El problema es cuando es con una intención en el corazón que está mal, porque tú estás buscando una respuesta de la gente, que la gente se emocione, que la gente aplauda, que la gente grite. Entonces yo no debo de usar mi voz ni la música para manipular. Y eso es algo que el pastor tiene que estar atento a que esto no suceda. O también hablar bajito, ¿no? Hermanos, es que Dios, o llorar incluso, siempre y cuando no sea genuino, porque hay gente que lo manipula y ustedes saben que somos emocionales. Cuando tú ves a una persona que está llorando, aunque no sea cristiana, te conmueve, ¿sí o no? Entonces te mueve, ay, mira, pobrecito, y también tú comienzas a llorar. Entonces, que esto no suceda cuando no es del Espíritu. Yo he visto del Espíritu el mover cuando se viene ese llanto, ese gemir que es sincero, o ese grito de guerra, o ese levantar las manos que es genuino en el corazón, pero no por una manipulación. ¿Estamos? Como directores de alabanza debemos estar atentos al mover del Espíritu Santo, al mover de Dios y con la gente. Tenemos que estar supervisando cómo está fluyendo, cómo está la gente y discernir los tiempos de Dios. Hay que estar atentos, y si el director de alabanza comienza a discernir que el ambiente está muy pesado, porque a veces sí es pesado. No sé si alguno de ustedes han notado eso, han sentido en un servicio mucha pesadez, que comienza a ser, híjole, está bien pesado. Es porque la gente tiene cargas espirituales muy fuertes. O tú como director vienes cargado. Entonces, si tú como director estás bien y el ambiente está pesado, pídele a Dios el discernimiento y la sabiduría para poder romper con eso y ayudar a la congregación a que adoren y alaben a Dios. O sea, tienes que buscar, Señor, ayúdame, estás orando por dentro, Señor, ayúdame para poder que tu alabanza se levante, que tu adoración sea genuina y sincera y que rompa este sentimiento de pesado, ¿no? Entonces hay que estar discerniendo, y si tú ves como director de alabanza que la gente no está respondiendo, sí puedes hacer la invitación. Quiero invitarte siempre, y aclaro esto, hay que hacerlo con mucho tacto con nuestras palabras. Invitar. Quiero invitarte a que levantes tus manos a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Preguntas. Quiero invitarte. ¿Por qué no? ¿Sí? Y de esa manera la iglesia, la congregación comienza, y lo recibe en su corazón y participa. Recordemos no forzar, sino animar e invitar. Con un corazón apacible. Estar atentos al mover de Dios aún con la música. El director de alabanza tiene que estar atento al mover de Dios aún en la música. Me ha tocado, por ejemplo, estar ministrando al frente y alguno de los del coro comienza a elevar su cántico. Entonces, yo no me puedo centrar en mí, es que yo soy el director y yo soy el que voy, y yo todo de principio a fin, no, porque hay una sensibilidad. Entonces, yo me pongo y comienza el canto y estamos adorando en el cántico nuevo y uno de los del coro comienza a elevar su voz. Yo tengo que discernirlo y apoyarlo, que levante su cántico y que sea de bendición a la iglesia, y que el del sonido pues también le suba, ¿no? Porque pues a veces no levantan el canto y no se escucha, ¿no? Entonces que el del coro, si levanta el cántico, bueno, yo como director, adelante. Tengo que estar atento al pastor. Lo tengo que estar viendo constantemente a los ojos, porque el pastor también está discerniendo el mover de Dios. Si el pastor me dice, continúa, yo continúo. Si el pastor me dice, ya se acabó el tiempo, ya terminamos.
El pastor es el que tiene que estar constantemente también en esa supervisión y yo estoy con él. Hay que discernir si alguien tiene alguna palabra para ministrar, que también se ha dado aquí con nosotros, que está la dirección de alabanza, está el mover de adoración y viene el profeta y da una palabra a la iglesia. Sí, entonces el director tiene que estar atento, no nomás cerrar los ojos y irse. A veces tenemos que llegar y tocar aquí, oye, aquí estoy atrás, venme, ¿no? Ay, a veces sacan de onda a los directores, por eso tienen que estar atentos, ok, ahí viene el pastor, el profeta, algún hermano que tenga una palabra, yo estoy dispuesto y rápido, y le cedo el lugar, le cedo el micrófono, con un buen corazón, ¿sí? Porque a veces no hay un buen corazón y no se apoya. Dice, y puede surgir ese y entonces ya no es de Dios. Estar atentos a lo que Dios está haciendo, a ministrar a su pueblo a través de la música, de la palabra, porque también se da un mover profético en la música, ¿sí? Los instrumentos pueden levantar, pueden hablar proféticamente, el piano puede hacer una melodía, la flauta, el cello, el sax, el piano, incluso hasta la batería misma puede comenzar con tambores, y entonces eso comienza en un mover profético musical, y el director de alabanza tiene que estar atento o también tener la libertad para poder hacerlo. A mí me ha tocado que, ok, está la alabanza o está la adoración y yo volteo con el baterista y le hago la señal, levántale, y comienza, y ya le marco y comienza a levantar. O también da la dirección, ok, si hay un violín, si hay una flauta, ok, fluye, adelante, en un mover profético musical. Y esperar a que Dios hable. Con eso también les comento que el director tiene que mantener los ojos abiertos constantemente, sin mirar a nadie en particular, porque puede ser un factor de distracción. Yo estoy adorando a Dios y bien espiritual, Señor, y luego de repente hablo y le veo los ojos a Él y yo lo veo que está así y que no participa. A mí me puede distraer. Entonces, procuremos ver hacia el horizonte, eso es un consejo, ver horizontes a las cabezas. Ahora, si tienes la capacidad y quieres ver a los ojos a alguien, bueno, pero ver al horizonte de frente. El punto central de nuestro rostro se encuentra aquí. O sea, tú puedes ver, no estás viendo los ojos, pero estás viendo a la persona y la persona cree que la estás viendo, ¿sí? Entonces, mantener los ojos abiertos para ver cómo está la gente. La gente también se intimida, porque la gente está alabando o adorando y tú te le quedas viendo y ya no. O pasa al revés. La gente está bien tranquila, la volteas a ver y así es un efecto medio curioso, ¿no? O están así y luego los volteas a ver y comienzan así a alabar, ¿no? De bueno, está bien, porque se sienten observados. Pero sí hay que mantener la vista a toda la congregación de lo que está pasando. Mantener contacto visual con el pastor. Eso ya lo comenté hace un momento, porque el pastor también tiene indicaciones que hacernos. Siguiente consejo. Hay que evitar hacer señales muy notorias de cambios, de tonos, si van a subir, a ser altos o van a comenzar, porque se ve muy mal y bueno, a todos nos ha pasado y creo que nos sigue pasando, pero seguimos perfeccionando eso, ¿no? De que vamos a comenzar y voltean. O vamos otra vuelta, ¿no? O así, no, cállate, ¿no? O volteas así cuando alguien se equivoca, volteas y pues obvio la gente nos está observando y la gente pues se da cuenta de que algo sucedió, que no es muy recomendable que esto suceda. Entonces hay que aprender a hacer las señales lo más discretos y como grupo de alabanza tenemos que educar a todo el grupo en cómo lo vamos a hacer. Hay unos que lo hacen con los dedos, generalmente lo hacemos aquí, pero lo más recomendable es hacerlo atrás. Por eso el director tiene que estar al frente para decir, ok, 1, 2, puente, voces o terminamos, ¿no? Para eso pues se ocupa una comunicación con el grupo para ver cómo se le va a hacer
y no aventar ojos de fuego consumidor, ¿verdad? Cuando alguien se equivoca. Tiene que ser discreto. Y si alguien se equivoca, pues tranquilo. Si se fue el sonido, si no hay monitores, si me ha tocado hasta que el de la batería se le van las baquetas. ¿Te ha pasado eso a ti? Se le vuelan las baquetas y de repente ya no se escucha la batería. ¿Qué pasó? He aprendido con los años a decir, bueno, algo pasó. No voy a voltear, no lo voy a hacer evidente. Algo pasó, indudablemente. Entonces, ok, pues tranquilo, seguimos adorando, o que se vicia. Tranquilo, sencillo, sigues en tu labor ministerial y adelante, ¿no? Recuerda que somos directores bajo la autoridad del líder o del pastor. Ciertamente cuando estamos como directores de alabanza, tenemos a nuestro cargo la responsabilidad en ese momento. Pero eso no significa o no me da derecho a hacer lo que yo quiera hacer, porque soy el director en ese momento y voy a hacer lo que quiera y voy a cantar lo que quiera. No, esto no es así. Cuando estamos aquí en la congregación, yo como director estoy al frente, pero yo siempre volteo a ver a mi líder. O sea, volteo con ella o con él, en este caso es Julio o Janet. Constantemente yo estoy y ya me dicen adelante. Por ejemplo, hoy en la mañana pasó eso. Estábamos ministrando y yo estaba elevando un canto nuevo y yo sé mis límites y yo sé los tiempos. Y estábamos ministrando y yo volteo con mi líder, Janet, y ella me dice, adelante, síguele. Entonces yo me giro tranquilo y continúo con el cántico nuevo que ya estaba. Pasaron 20, 30 segundos, volteo una vez más a verla y me dice, ya. Entonces yo entiendo, me someto a la autoridad y termino. O sea, aunque sea el director en ese momento, porque hay actitudes muy negativas que dicen, no, pues ahora lo termino y voy a acabar mi cántico hasta que yo quiera, y me ha tocado verlos, ¿sí? Entonces, estamos bajo la autoridad de nuestros líderes. Siguiente consejo, cuidar nuestro tono de voz al momento de hablar a la congregación. Hay que procurar no ser ásperos, ni rudos, o también hay los casos de que son infantiles, como si fueran niños, ¿no? Le hablamos a la congregación como si fueran niños. Hermanos, ¿cómo están? O sea, no, tiene que ser una voz normal, firme, pero sin llegar a la aspereza, a la rudeza o al infantilismo. Porque sí tiene que ver la forma en la que nos comunicamos. Las palabras tienen poder, tienen efecto, y sí tiene mucho que ver la forma. Siguiente, ministrar en la alabanza y en adoración tiene que ser siempre acorde a la palabra. No es mis pensamientos, no es lo que yo siento, porque algunos directores aprovechan este tiempo para, ay, pues yo, Señor, y tú eres esto y tú eres aquello, pero nada bíblico. Pensamientos, ideas de la mente, pero no de la palabra. Entonces, que toda nuestra administración sea espiritual, basada 100% en la palabra, no en mis pensamientos. Siguiente, el canto nuevo. El cántico nuevo tiene que ser indudablemente algo que forme parte de la administración. Es un poco, digamos, medio seco el ir canto sobre canto sobre canto sobre canto, como si fuera un disco, ¿no? Donde no hay libertad del Espíritu. Tiene que haber esa parte donde el Espíritu Santo se mueva, donde haya un fluir fresco de la alabanza y de la adoración. Y dije, y repito, en los dos aspectos. Puede ser el mover en la alabanza, pero también puede ser el mover en la adoración. Y tiene que ser una administración totalmente bíblica. El canto nuevo que se levante puede ser desarrollado, y de hecho así es. Esto es una habilidad que se tiene que desarrollar con el tiempo, con los años. Tienes que estar constantemente, canto nuevo, canto nuevo, canto nuevo. Yo así lo aprendí a través de los años. Cuando estaba
conduciendo mi auto, cuando estaba haciendo alguna actividad, escuchaba otro canto y sobre ese canto comenzaba a levantar el canto nuevo y de esa manera se fue desarrollando. Y esa es la manera en la que podemos ir desarrollando el cántico nuevo. Pero siempre tiene que ser basado en la palabra de Dios. Hay algunas personas que se han acercado y me han preguntado a través de los años, oye, ¿cómo le hago yo para elevar un cántico nuevo? Mi consejo es, agarra un versículo y trata de cantarlo con una secuencia que ya tenga establecida. Si termina el canto, la secuencia va igual. Agárrate un salmo, agárrate una escritura breve y comienza a cantarlo de diferentes formas. Y eso te va a ayudar a desarrollar tu cántico nuevo. ¿Sí? Y cuando esto suceda, hay que cuidar de no divagar con la voz, porque luego levantan el canto nuevo o quieren hacerlo, pero bien desafinados. O lo hacen, mejor no, mejor canta el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se escucha mal. Entonces, si no hay firmeza en el canto nuevo, mejor no hacerlo, hasta que lo tengamos bien establecido. Que se escuche una voz melódica, en armonía con la secuencia que ya se lleva. El canto nuevo no debe de ser siempre después de finalizar un canto, porque ya entonces caemos en los clichés o en los hábitos que no son muy recomendables. Porque sí hay gente o directores que termina un canto y siempre quieren meter canto nuevo. Termina el canto y otra vez el canto nuevo. No siempre. O sea, tiene que haber un discernimiento espiritual para aprender, cuándo sí, cuándo no. No es una regla. Hay sesiones de alabanza que en toda la sesión no hubo canto nuevo. O sea, no tiene por qué. Pero tampoco es de todo el tiempo. Hay que dar espacios. Es como el hablar. La música y todo esto es como el hablar. Tú no hablas como perico. Tienes que dar tiempos, espacios, silencios. Y saber cuándo entrar. Cuándo entra el canto nuevo. Como ministros y directores de alabanza, debemos estar llenos de la palabra, ¿sí? Constantemente. Y si estamos así dedicados al ministerio de alabanza, los salmos tienen que ser, ahora sí que nuestro alimento todos los días. Todos los días. Yo tengo mi hábito de los proverbios. Hoy es día 16, proverbios 16, son 31, exactamente los días de los meses. Igual, los salmos. Entonces, enfócate en el salmo y que como músico, como director de alabanza, estés impregnado de los salmos. De ahí parte todo. Porque si no estamos llenos de la palabra, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a ministrar? O sea, hay un fluir del Espíritu y Dios quiere ministrar a su iglesia, por ejemplo, en la sanidad. Sí, o sea, Dios es nuestro sanador, o Dios es proveedor, pero tenemos que sacar del acervo de la palabra para poder ministrar en esa área que Dios quiere. Y la tengo que sacar de la palabra, por eso es importante estar lleno, porque si no, entonces también, ¿qué vamos a cantar? ¿Okay? Por eso algunos compositores de alabanza, cuando no están llenos, dejan deliberadamente la escritura y comienzan a levantar cánticos poéticos, humanos y no bíblicos. Ayer te vi. ¿En dónde me viste? Digo, ¿eso es bíblico? Pregunto, ¿es bíblico eso? ¿No? O sea, pero si estamos en la palabra, vamos a fluir en la palabra. Siguiente consejo como directores de alabanza. Saber qué hacer si alguien en la congregación durante el desarrollo del servicio comienza a elevar la voz, a temblar, a gritar o a hacer desorden. ¿A alguno les ha tocado en sus iglesias eso? A mí me ha tocado varias veces. Recuerdo una ocasión que estaba la adoración y estábamos ministrando a Dios y en eso se manifiesta un endemoniado, ahí en la segunda fila.
Estaba como a 2 metros, ahí como está mi hermana. Y comienza él a vociferar y ¡ay! Empieza a gritar y todo. Y hasta desacomodó las sillas porque se empezó a mover. Llegaron los servidores y lo quisieron agarrar y no se dejaba. Los niños estaban asustados, gritando ya. Y como director de alabanza tenemos que saber qué hacer cuando pasa eso. O otra persona de que comienza a temblar así desmedidamente y empieza a gritar y Dios, ya sabemos, y empiezan a gritar cosas bíblicas, pero no es el orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer como directores cuando eso se presente? Tienes que marcar el orden. Tienes un micrófono en tu mano, ¿ok? Y estableces el orden. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a guardar silencio, es lo mejor. Llevar a todos a la quietud y que la gente, porque aunque esté como esté, escucha. Vamos a bajar, vamos a adorar a Dios, vamos a guardar silencio. Y poco a poco comienza. Cierra tus ojos, no te distraigas, porque la gente luego está así. Está acá y quiere ver acá. No, cierra tus ojos, no te distraigas. Vamos a ministrar a Dios. Y poco a poco comienza a bajar la intensidad. Y los servidores llegan, atienden el asunto, se lo llevan y puedes entonces seguir adelante. No paremos. En una ocasión sí me tocó estar en un servicio, yo no estaba dirigiendo, pasó algo así, el director no supo qué hacer, la gente se distrajo y hasta dejaron de tocar por atender un asunto así. O sea, y luego quisieron retomar y pues ya la gente ya estaba se salió de la presencia de Dios. Entonces tenemos que estar enfocados. Si hay algo así, ok, meter el orden en el Señor, tranquilos, llevando a la congregación al silbo apacible. Siguiente consejo: reflejar gozo y alegría verdadera, no fingida. Pregunto, ¿se puede notar una alegría fingida? Claro. Así como las mentiras y todo eso se pueden ver, también la alegría, la risa, el trato fingido se puede percibir. Y escucha algo, cuando algo no es sincero, la gente no lo recibe. O sea, crea cierta desconfianza y dice, no es cierto, ¿cuál gozo? O sea, no es genuino. La alegría y el gozo deben de venir del corazón. Es un fruto o es el fruto del Espíritu. Es el segundo más importante. El primero es amor y el segundo es gozo. Tener el gozo de Dios en nuestro corazón. Como directores de alabanza, también tenemos que cuidar de no golpear el micrófono. ¿Sí? Esto es muy común. O cantores que hagan eso. Eso obviamente sale en el sonido. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hacer como el playback. Así, sencillos, aplaudiendo y moverse. Directores de alabanza, coro, hay que moverse. Hay que sentir el gozo de Dios, hay que expresar. ¿Sí? Y esto no es forzado, tiene que ser algo del Espíritu. Aún los músicos como baterista, tu cabeza, sintiendo la alabanza para Dios, es un mover espiritual y reflejamos el gozo porque también los músicos cantan y los bateristas también cantan. No recuerdo ahorita uno de los ministerios de alabanza que yo llegué a ver, el baterista tenía un micrófono y cantaba el baterista. Digo, wow, el bajista, cantaban. Eso es lo que se espera. Entonces, tratar de reflejar esa alegría y, pues obviamente a lo que estoy diciendo ahorita, no golpear el micrófono. Hay que procurar mantener los ojos abiertos, pero no todo el tiempo. Y tampoco tener los ojos cerrados todo el tiempo. Porque pasa esto, que está la alabanza, que la alabanza sea gloriosa, yo danzaré como David, y todo el tiempo están con los ojos cerrados. A mí me pasó. Al punto que le dijeron a mi pastor en aquel entonces, oiga, ¿el hermano que dirige la alabanza está cieguito? Y cuando me dijo eso, eso fue lo que me dijo el hermano, me dijo a mi pastor, que le dijo el pastor a él, no hermano, pues usted lo ha visto, pues ahí está, o sea, no está ciego.
porque todo el tiempo estaba con los ojos cerrados. Tocaba el piano y todo el tiempo estaba así. ¿Y por qué? Porque no queremos ver a la gente, porque nos intimida, por muchas cosas. Entonces tiene que haber un balance. Ni los ojos abiertos todo el tiempo, porque se va a apreciar como que estás como que insensible, porque todo el tiempo es así. O sea, no. Tiene que haber un sentir, o sea, tiene que haber un equilibrio. Ojos abiertos, ojos cerrados. Siguiente consejo. Las transiciones de los cantos, o sea, entre un canto y otro, deben de ser lo más natural posible. O sea, tiene que llevarse la secuencia. No durar mucho entre un canto y otro, y eso está en tu dirección porque tú llevas la batuta. Se acabó el canto y da la señal para el siguiente, que entra la batería, o la guitarra, o quien entre. En ocasiones yo sí digo, o sea, rápido, el que sigue, termina un canto, inmediatamente el otro. O, espérame tantito, déjame decir unas palabras, ministrar a la gente y comenzamos el siguiente. Pero tiene que ser así, una transición equilibrada y balanceada, para que eso pueda percibirse de la mejor forma. Y hablando de las transiciones, también tiene que ver con los cantos. Hay cantos muy fuertes, muy poderosos, y hay cantos muy lentos, y hay otros de adorabanza, ¿verdad? Que no son ni de adoración ni de alabanza, son así como que a la mitad. Hay que saber cómo mezclarlos, cómo meterlos. Ya entendimos la primera vez que les hice el consejo, es empezar con algo fuerte. Luego puedes hacer un cántico no tan fuerte, descansas, y luego metes otro fuerte, y luego un canto de transición, para pasar de la alabanza a la adoración. Hay quienes se atoran ahí y no saben cómo entrar en la adoración, y tiene que ser algo bien suave, ¿no? De esto parte también la lista de cantos, o sea, ¿cómo la vas a elaborar? Puede ser por un sentir, también puede ser temático. O sea, por ejemplo, vas a hablar del poder de Dios. Ok, publicaré tu grandeza. Y por ejemplo, ¿cuándo fue? Bueno, en las últimas sesiones que tuve, Dios me hizo sentir así: publicaré tu grandeza. Terminas ese canto y comenzamos con a ti, Jesús. O sea, ¿cuál fue la transición ahí? Un canto fuerte y entramos a un canto suave. Publicaré tu grandeza, tus maravillas, pero también voy a publicar tu obra más excelsa, la cruz. Y ahí entramos en la adoración. Entonces, ligas alabanza y adoración. Entonces, ahí hay que tener discernimiento y preguntarle a Dios cómo y hacerlo lo más suave que se pueda. Microfoneo. El microfoneo es importante en los cantantes porque realza o te duerme. Si de por sí, así, se escucha bien bajito, la tendencia es, no tiene esencia, no tiene presencia, no tiene poder. Entonces, cuando estás cantando, cuando estás predicando, tienes que tener claridad en tus palabras y firmeza. Es muy común que está la música y un grito de júbilo y nadie escuchó. Y el director se siente mal, se siente triste porque nadie le siguió. Pues ¿cómo le iban a seguir si no se escuchó? Igual, levanta tus manos y todos así. Es que no se escuchó. Entonces, tienes que saber cómo usar el micrófono. O sea, acercártelo, alejártelo. Cuando cantas, publicaré tu grandeza, te lo alejas, te lo acercas. No todo el tiempo aquí, porque hay gente que canta aquí todo el tiempo. La medida es esta. Tus dedos, aquí. Y con eso microfoneamos, ¿sí? Nuestra voz entonces debe de ser clara para cantar, clara para hablar y dar instrucciones de lo que tú necesitas en esa invitación. Y hay un principio en 1 Corintios capítulo 14, verso 8, es un principio muy interesante de esto que les estoy diciendo. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? O sea, claro, la dicción, pero también nuestro amigo de sonido, pues le tiene que subir, ¿verdad? Para que se escuche claro. Siguiente consejo, cuidar los clichés como directores de alabanza. Reitero, no decir, levanten sus manos cada minuto, o frases como, levanta tus manos hasta el cielo, lo más alto que puedas, y está la gente, ¿verdad? O sea, no hay necesidad. O sea, levanta tus manos, ¿verdad? Los levanto. Clichés como, cierra tus ojos, pero así con un tono así, ¿no? Dale un aplauso más fuerte, porque el primero pues como que no valió, ¿no? Entonces el segundo tiene que ser más fuerte. Clichés de estar a cada rato con lo mismo. Un grito de júbilo, un grito de guerra. Otra frase y pregunta, ¿cuántos trajeron sus manos? Obvio que trajeron las manos. ¿Cuántos trajeron sus pies? Aquí están los pies. Pero son clichés que se usan para la dirección de alabanza que pues bueno, hay que tratar de evitarlos. O, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, ¡ay, aleluya! Y a su nombre. Bueno, cosas así, ¿no? No abusar de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos venimos dispuestos a alabar a Dios? Es una pregunta, no está mal, pero pues sí venimos dispuestos a alabar, por eso estamos aquí, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Pues de modo que te diga, no, hermano, estoy muy mal, yo fíjese que me siento mal, y te empiezo, no. O sea, más bien es llevarlos ya al punto y directo a lo que queremos. Vamos a alabar al Señor. Establecemos, no preguntamos, establecemos. ¿Qué tiempos de alabanza tan gloriosos tuvimos hoy? Dios está aquí. No, ¿verdad que Dios está aquí? No, Dios está aquí. Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces, evitamos esto y la percepción es diferente. Siguiente, si venimos cargados con algún problema, sea en coro o en dirección de alabanza, tenemos dos opciones, si hay una aflicción en tu corazón. La primera es entregarle todo al Señor, porque aflicciones, problemas, necesidades siempre van a haber. Entonces, no podemos estar como que, no, pues ahora sí, pues ahora no, y pues ahora tampoco, y pues, oye, pues entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ok, vengo cargado, me toca dirigir alabanza, me toca ministrar, no tengo ánimo, Señor, tú lo sabes que no estoy en la mejor disposición emocionalmente, pero te entrego todas mis cargas a ti. Te rindo toda mi vida, Señor, dame tu gracia para ministrar y ayúdame, yo quiero darte el honor que tú mereces. Y entregamos nuestras cargas. Porque déjame decirte que sí se nota cuando subimos cargados. Se siente un ambiente pesado, la alabanza no tiene fuerza, no hay un fluir de adoración porque hay un tapón. Al final, si quieres, anótame tu pregunta, porque sí voy a dar oportunidad. Gracias. Entonces, si alguien está cargado y de plano no puede, y dice, ¿sabes qué? No puedo, me gana mi emoción, es mejor que no ministres. Porque entonces vas a perjudicar la unidad y la armonía espiritual. Mejor me quedo. ¿Sabe qué, hermano? Mejor prefiero quedarme sentado, quiero recibir, quiero adorar a Dios, pero escucha, que esto no se convierta en un hábito, ¿sí? De cada semana, pues que me siento mal. Oye, pero pues hace 15 días te sentías mal, ¿otra vez? Pues sí, pues entonces algo está pasando. ¿Sí? En ocasiones entendamos esto, Dios permite dificultades antes de ministrar para depender de Él. Muchas veces llegamos quebrados aquí y venimos bien necesitados de Dios, conflictos que sucedieron hace un par de horas atrás, pero que Dios las permite para que tu alabanza sea más gloriosa. Yo he ministrado directores así, que vienen así, y les digo, mira, alaba a Dios, adora a Dios. Aún en tu prensa, ahorita es como la uva, mira, pero va a salir esa alabanza como no tienes una idea. Al final nos vemos. Y miren, cuando termina el servicio, se vivió un servicio especial, donde el director pudo experimentar eso. Yo lo he experimentado muchas veces.
Digo, Señor, gracias, porque me diste la gracia, la fuerza para poder hacerlo. Y salimos diferentes ministrados. Así que lo mejor es subir, depender de Dios y entregar todas nuestras cargas. Cuidar de no hacer oraciones personales durante el tiempo de alabanza. Porque se da el caso donde está el director y, Señor, tú sabes que necesito el sustento de mi vida. Tú sabes, Señor, que no tengo dinero. Tú sabes, Señor, que me duele aquí, que me duele allá. Pero tú, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la congregación escucha esas oraciones, se acerca al final y te dice, hermano, ¿tiene necesidad económica? Hermano, ¿está enfermo? Entonces, creamos en la gente ese tipo de cosas que no deben de ser. Porque nadie debe de saber lo que te pasa o tu necesidad, sino tu Padre que está en lo secreto. Y Él te ve en lo secreto. Entonces, a lo que vamos, a dirigir alabanza, a exaltar al Señor con todo nuestro corazón. Si vas a danzar, hay que hacerlo de una manera ordenada, ¿sí? En el caso de los varones, hay que hacerlo varonilmente, ¿sí? Porque hoy en la iglesia se ven cada cosa, hermanos. Hacerlo varonilmente. Y las mujeres hacerlo con mesura. Falda abajo de la rodilla, danzar con mesura. ¿Sí? En una ocasión vi un ministerio que estaban, pero si a todo lo que daban, que hasta aventaron los atriles de los micrófonos, no fue una cosa, ya era un desorden eso. Y comenzaron ¿qué está pasando? Esto ya no es de Dios, porque hubo una emoción humana y se creó desorden. Y sí danzar, los que somos directores hombres, a mí me gusta, yo danzo, a mí me gusta ser muy expresivo en la alabanza, porque Dios así me lo pide y es algo que está en mí, no es algo que me lo impusieron, es algo que nace en mí, a mí me nace y yo quisiera expresar y yo lo hago con todo mi corazón y yo esperaría que así fuera, pero que sea sincero. Siguiente consejo, tratar de memorizar los cantos en la medida de lo posible para no estar clavado en el aparato llamado tableta o en las hojas, porque están los músicos o el director. O sea, no, tiene que haber un contacto visual con la congregación, tiene que haber una soltura, una dependencia de Dios. Para eso se ocupa entonces ensayar en casa los cantos. Si tienes alguna duda, porque no somos computadoras, bueno, yo conozco gente que es una computadora y se memoriza todos los cantos, los acordes, increíble. Bueno, yo no tengo esa habilidad. Entonces, yo tengo mi iPad de respaldo y ocasionalmente la volteo a ver en ciertos pasajes. Ya lo veo y ok, ya. Pero tratar de memorizarlos para no estar clavado en las tabletas. Aprender el canto tal y como es, como fue compuesto. Lamentablemente, y a veces es medio desesperante, ver cómo cambian las melodías, los ritmos, los acordes. Y miren, pues en Facebook están la mayoría de las casas de oración. Y bueno, algunos van a ver este video. Y algunos les cambian le cambian hasta la letra. O sea, ya no fue David el que danzaba, ya era otra persona, ¿no? O sea, dices tú, no puede ser. Porque ahí está el canto, ahí está la muestra del canto, cómo el compositor lo hizo. Los arreglos que tienen que ser tal y como son, ¿sí? Entonces, no variar las armonías o las melodías o los ritmos. Entonces, es una invitación para los que cambian. Entonces, aprenderse el canto tal y como es. Siguiente consejo, ser ejemplo en la congregación. O sea, obvio, si somos cantores, directores, músicos, hay que saludar a la gente, hay que involucrarnos con la gente, porque es muy lamentable y muy triste que llegan los músicos y se clavan directamente a plataforma, termina el servicio y se van o hacen sus grupos, ¿no? Tiene que haber un contacto con la gente a la que ministramos. Siguiente, hay que permanecer el tiempo de la predicación, atentos
como directores de alabanza, por si debemos ministrar al final. ¿De qué se trató el tema? Discierno, veo la lista de cantos y si es así, el pastor te lo pide, al final se ministra conforme a la enseñanza. Siguiente, tener un buen compañerismo con los demás integrantes del grupo. Aprender a pedir las cosas. ¿Sí? En una ocasión estábamos en un evento, había cantantes seculares cristianos, es una palabra nueva, y llegaron de una forma, híjole, yo dije, ¿qué es esto? Haga de cuenta que llegaron los Beatles, ¿se acuerdan? Los maletines, así dos, con lentes negros en un auditorio, o sea, llegaron 4. Y llegaron así, sacaron sus guitarras, se pusieron al frente y yo estaba ahí sentado, y dije, ¿qué es esto? Y le hablaron al ingeniero de sonido de una manera tan despectiva, tan humillante como persona. Le pusieron una regañada al del sonido, desde el micrófono. O sea, esto no debe de ser así. Tiene que haber un compañerismo entre todos. Director de alabanza, ocupa más sonidos. Hermano, Panchito, ¿me puedes ayudar, por favor? Oye, te encargo si me puedes regalar un poquito más de monitor. Aprendamos esto. Cuando queramos pedir cosas o dar instrucciones, hagámoslo siempre con preguntas. Es mejor a dar órdenes directas. Oye, ¿me puedes ayudar a recoger el cable? Oye, ¿me pudieras ayudar con un poquito más de volumen? Oye, ¿te puedo encargar si en la introducción puedes hacer esos acordes? O sea, como directores tenemos que tener un trato con los demás de la mejor manera, hablando siempre con gentileza y amabilidad. Siguiente consejo, no hacer cambios de último momento estando arriba. Porque a veces me tomó el espíritu y cambié el canto ya que estaba establecido en una lista. Alteraste el canto sin avisar. ¿Y qué es lo que pasa? Se crea un desorden arriba, que ya no saben ni qué. ¿Qué sigue? No, pues ya alteraste el orden. Tratemos de procurar llevar a cabo lo que ya se estableció y no improvisar arriba. Cuidar nuestro corazón de las rivalidades con otros directores. En una congregación puede haber 2, 3, 5 directores de alabanza. Cuidar nuestro corazón de lo que otros tienen. Escucha, cada uno tiene un don muy diferente al otro. No anheles lo que otro tiene. No imites a otro. Así como lo que Dios te dio es lo que tú necesitas y así Dios te usa. No te sientas superior, pero tampoco te sientas inferior, porque también está al otro lado. O sea, es que ella canta tan bonito, canta como los ángeles y yo pues tengo una voz ahí, no. Y te sientes menos, ¿no? No te sientas menos. Si Dios te llamó, si Dios te dio ese don, así con lo que Dios te dio, Dios te usa. Y lo mismo pasa con los instrumentos. Quizás llegará un baterista, hermano, que no, olvídate, Álvaro López, y terrible, o sea, impresionante cómo tocan, ¿no? Pero a ti Dios te dio algo, y con lo que Dios te dio, tú con eso ministras a Dios, ¿sí? Siguiente, respetar a nuestras autoridades. Nos sujetamos a ellas con todo nuestro corazón y las cuidamos. No permitamos, como directores de alabanza, músicos, cantores, que alguien hable mal de ellas. Porque escucha, la gente tiende mucho a buscar a los músicos y a los cantores y a los directores para decir sus inconformidades. Hermano, es que no se ha dado cuenta, mire, es que el pastor esto, es que el hermano aquel, es que, ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermano? No venga conmigo, vaya con el pastor directamente o vaya a hablar con la persona que usted tiene inconvenientes. Porque la principal fuente de problemas en una congregación es el grupo de alabanza. Es el que más genera inconvenientes y conflictos y murmuraciones en contra de la autoridad. Entonces no propiciemos el chisme, no propiciemos la murmuración y si hay algún asunto, tratarlo directamente con el pastor. ¿Sabe qué? Vino la hermana Carmelita y me dijo que esto, que aquello. Ok, háblale a la hermana Carmelita. Como directores de alabanza,
La tendencia natural de la gente es acercarse con nosotros y decirnos comentarios que en ocasiones van a ser adulaciones. Se acerca la hermana, ay hermano, es que, mire, usted canta, no, parece un ángel caído, es un ángel que está en el cielo, aunque algunos sí, ángeles caídos, ¿no? Es un ángel, no, qué tremendo canta usted. Y cuando se acercan y te dicen esas palabras, o te dicen, hermano, es que cuando usted dirige, no, los cielos se abren, así, es que cuando usted ministra, mi hermano, es que la otra hermana, a mí no me gusta cómo ministra la otra hermana, ay no, canta muy feo. Y si tú te la crees, le robaste la gloria a Dios. Frenemos, hermanos. Cuando la gente viene conmigo y me dice cosas, en ese momento, Señor, tuya es la gloria. Y ubicamos al que hizo el comentario. Ay, hermano, es que usted, es que aquello. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su presencia. Los llevamos a Dios, hermanos. Gracias a Dios que nos regala su presencia en medio de la alabanza y la adoración. Qué tremendo, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. ¿Yo qué soy? Soy un instrumento nada más. Pero hay muchos que se la creen. Es que yo canto, yo predico. Siguiente consejo, y vamos casi terminando. Como directores de alabanza, no medir en que la gente levante sus manos, cante más fuerte o aplauda más intenso. Hay quienes buscan en la gente, es como un aplausómetro, ¿no? Dice, aplaudieron fuerte, entonces sí dirigí bien, sí toqué bien, sí ministré bien, vamos bien, porque la gente levantó sus manos, porque cerraron sus ojos, porque se humillaron, porque dieron un grito de júbilo impresionante, entonces vamos bien. Yo mismo me he llevado sorpresas en años anteriores y dije, esto se va a poner así porque vamos a cantar este canto y la gente va a responder, y a la hora de la hora no respondieron. Y al revés, a veces no estoy pensando en eso y de repente la gente responde, no a nosotros, sino a Dios y a su presencia. Y eso me ha llevado a entender que el mover de Dios es de Dios, no es humano. No busquemos la aprobación del hombre. Siguiente, las experiencias de vida que tengamos nos van a servir y nos van a dar respaldo y autoridad en lo que ministremos. ¿Sí? Un director de alabanza que ha pasado por el desierto, por la enfermedad, por la escasez, por la tribulación, por la angustia, tiene más peso espiritual para poder ministrar, porque entiende por qué ha pasado, porque conoce a Dios. No conoce solamente la palabra, conoce al Dios de la palabra. Muy diferente. Y ministra con más autoridad, pero hay que enseñar a los jóvenes que ministran. Hay que reconocer la investidura que otros tienen, tus tiempos íntimos con el Señor. Escucha, no desanimarte si alguna reunión no sale como tú esperabas. Hubo fallas en el sonido, los músicos no tocaron bien, alguien faltó, la iglesia no estaba llena, lo que haya pasado, no te desanimes, porque lo hiciste para Dios, no para el hombre. Dios entonces es el que se lleva siempre toda la gloria. Y yo espero, ya se nos acabó el tiempo, que con esos consejos que les acabo de mencionar se puedan enriquecer en su dirección de alabanza y que podamos tener reuniones diferentes, mejores todavía. No sé si alguno tuviera alguna duda, mi hermano, ahora sí, con toda libertad. Nada más definir ambiente pesado, eso es lo que voy acerca de un consejo, pues, que es el tema de estar, pues siempre vamos a estar afligidos, al final de cuentas, ¿no? Es poco y no limitarnos en esa parte. Sí. Pero mencionaste que, bueno, a veces cuando hay algo, o una parte del grupo de alabanza, o uno personalmente, pues está sensible. No, nada más quiero escuchar esa definición de
o tratar de entender ese ambiente pesado, ¿qué se siente? O sea, no entiendo. El hermano, los que están en video, está preguntando que a qué nos referimos con un ambiente pesado. Yo mencionaba anteriormente que en ocasiones el servicio de la iglesia se siente pesado, se siente denso. Es cuando la gente no te da la disposición, o sea, está fría, está apática, no levanta manos, no aplaude, no cierra sus ojos y se siente una pesadez. A eso me refiero. Entonces, esto es un asunto espiritual, obviamente. Entonces, cuando se perciba que hay algo así, entonces hacemos lo que les acabo de aconsejar, ¿no? O sea, poder romper eso a través de invitar a la gente y meterlos. Es como un pastoreo a través de la música, los vamos llevando. O sea, vénganse por aquí, por acá, y los lleva siempre a Dios. Y no limitarse o no cuadrarse, ¿no? Por ejemplo, si notas tú eso desde un principio, hermanos, vamos a orar al Señor y tomas un tiempo de oración para romper todo ese tipo de cuestiones y entras a la alabanza con todo. Aunque tú veas que la gente no está participando, tú sigues adelante. No te desanimas por eso. ¿Amén? ¿Aprendimos? Bien, vamos a darle gracias a Dios y nos vamos al auditorio mayor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en este taller, Señor. Una instrucción en tu palabra, Señor, pero también técnica. Hemos aprendido, Señor, cosas que nos van a ayudar en el desarrollo del ministerio para hacer las cosas más efectivas, Señor, con excelencia, como a ti te agrada, Señor. Gracias por este espacio, por mis hermanos que estuvieron aquí, los que van a estar viendo el video posteriormente, Señor. Trae entendimiento y luz para que tú te lleves siempre todo el reconocimiento y la gloria. En el nombre de Jesús.